Bueno, nada, como decía, lo que vamos a ir, o sea, lo que se está desarrollando básicamente por Token Engineering con el que tenemos el acuerdo es, bueno, pues el desarrollo un poco de toda esta disciplina y sobre todo generar lo que va a ser una primera promoción de ingenieros de tokens, ¿vale? Entonces, todo esto, bueno, se va a hacer, se llama Fundamentals o Token Engineering Fundamentals. En principio se va a lanzar lo que es el curso y todo lo que es la acreditación. Se lanzará en octubre de 2022, pero vamos a tener los grupos de estudio a partir de 12 de septiembre, ¿vale? Que se empiezan a formar grupos en diferentes zonas horarias, ¿vale? Entonces, lo que estáis viendo un poco aquí en estas 5 sesiones, lo que tendré que ser es un poco una introducción a, bueno, a toda esta teoría, ¿no? O a toda esta disciplina. Bueno, no sé si os ha dado tiempo a ir un poco. Bueno, estas son las sesiones que vamos a ir teniendo, nos faltan 2 sesiones más. Las otras 2 sesiones que tuvimos, vamos a intentar grabarlas, o sea, grabarlas creo que estaban, si no lo hice mal, y vamos a intentar publicarlas, ¿no? Que habrá un poco sobre estas que se pueden volver locas y luego el último que estuvimos discutiendo sobre el significado de la descentralización, ¿no? Además, un tema muy de actualidad un poco por todo lo que ha pasado con Tornado y un poco con todo lo que sea. Y la sesión de hoy es la tercera y lo que va, bueno, es una serie de artículos básicamente que tratan de exponer un poco la práctica de la ingeniería, ¿vale? Entonces, bueno, hemos traducido el primero, que sería una introducción al ingeniero de tokens, ¿vale? Donde podemos aquí, no se ha dado tiempo a leerlos. Generalmente cuando en todos estos, en todas estas secciones, pues siempre damos un poco también la traducción en español, porque ahí ya tiene otro en español, lo que dice aquí podéis ver que está la traducción en español, ¿vale? Y luego tenemos la de Web 3.0 sostenibilidad y la de una muy interesante que es, bueno, las redes de cripto como los gobernantes de las redes de cripto como capital, ¿vale? Bueno, no sé, primero no sé si os ha dado tiempo a leer algo el artículo primero, que sería un poco eh, sobre la práctica de la ingeniería de tokens y tenéis algún comentario para empezar. O empiezo a leer un poco un texto, digo, por si os ha algo. Bueno, de aquí, ¿cuántos sois ingenieros? Un poco. Yo soy ingeniero informático. No sé si alguna de vosotros sois ingenieros. Yo también. Yo soy técnico informático. ¿Perdón? Yo, Miguel Atón, ingeniero informático también. Sí, yo creo que, no obstante, esta es una disciplina que ya veréis que aunque hable de ingeniería un poco como para entender un poco cómo la disciplina, o sea, cuál es el objetivo de esta disciplina en concreto, pero veréis que generalmente la verdad es que es muy amplia, en el sentido de que vais a ver que es una ingeniería que toca temas sociales y entonces al final, cuando se definen incluso los perfiles, se habla un poco de que se necesita realmente diferentes tipos de perfiles. Entonces, de hecho, vamos, la gente que está apuntada a lo que va a ser la acreditación, pues es la verdad que de todo tipo, vamos, hay mucha gente que no son ingenieros. Bueno, pues vamos a discutir. No sé si alguien antes de nada quiere contar algo del artículo, de lo que ha leído. ¿Anima alguien? Si no, Bueno, hay un comentario interesante que el token, la moneda estable, tiene que valer 1, aunque solamente quede una persona. Que ese sería el mejor de los casos. bueno, no sé si le has leído, es que no sé si ahora creo que ya pensaba que esto teníamos no sé, otro artículo traducido, pero el artículo que hablaba es de la práctica de ingeniería, esta que era la práctica de ingeniería de token. Vamos, ponía algo así que la mejor moneda estable era la que siempre valdría 1, independientemente de que solamente quedara, se salieran todos de la moneda y solamente quedara una persona. Pero Jesús, el artículo que has compartido no sé si es el que estás mostrando, ¿eh? Es uno que se llama 2 experimentos mentales para evaluar las stablecoins automáticas. Pues creo que ese no era el que teníamos que tratar hoy. No sé si estará puesto mal o ha habido una equivocación. Pero bueno, era otro, sí.
tienes razón que tenemos otro... Sí, el que Pero has no pasado hoy era ese de Mofi, que yo es el que me he leído, el de que habla sobre Terra y sobre las stablecoins. ¿no son las estables? No, pues no era... Vale, pues perdóname, pero no era este. No se puede estar puesto de la semana. Es que hemos traducido varios. Este es otro que estuvimos tratando. Vale. Bueno, pues siento la confusión. Bueno, vamos si queréis un poco a lo que era la sesión. Porque ese es otro será otro artículo también de ingeniería de tokens, pero no era de estas sesiones introductorias. Ese es otro más de profundidad en temas de monedas estables. Bueno, lo voy a introducir si queréis y así vamos haciendo un poquito qué es lo que más me ha parecido más interesante de este artículo. Bueno, lo primero que habla un poco aquí de... La primera reflexión que hace el artículo es que hay, como si dijéramos, base tecnológica que habilita un montón de sistemas posteriormente, ¿no? Y aquí estaríamos hablando un poco de la analogía que hacen es cómo los semiconductores acaban desarrollando un montón de tecnologías por encima de toda esta práctica, ¿vale? Y cómo los semiconductores desarrollan un microchip, un control y al final. En ese sentido, esta tecnología viene a decir un poco que blockchain y este tipo de tecnologías realmente van a habilitar la construcción de un montón de sistemas tecnológicos a partir de esta base, ¿vale? O sea, que lo que al final de alguna manera vamos a construir, o la idea de alguna manera, igual que los semiconductores han permitido crear un montón de tecnología y un montón de aplicaciones de ello, pues blockchain realmente va a permitir realmente el desarrollo de un montón de sistemas automáticos o proyectos de código abierto en base a esto, ¿vale? Y un poco, una de las conclusiones un poco de las primeras reflexiones, si queréis hablamos ya sobre ellas, yo leí un poco el artículo para comentar, era justo, una frase muy interesante, y es que realmente lo que estamos haciendo, y aquí lo ponían, es una disciplina centrada en el diseño de sistemas autoorganizados, habilitados a través de redes criptográficas peer-to-peer. ¿Vale? O sea que al final lo que vamos a crear básicamente son como sistemas, como si llamamos self-driving cars, como especie de coche autoconducido. Muchas veces yo hago la analogía con este tipo de arquitecturas que realmente estamos construyendo como si fuéramos coches autoconducidos. Y todo esto es lo que estamos diseñando, ¿vale? En redes que realmente permiten que estos sistemas, ya lo veíamos en la primera lectura que teníamos, sean imparables. No sé qué os viene a la cabeza un poquito con esta idea un poco. Temas. ¿Puedo comentar? Sí, la idea es comentar aquí a todos. Nada, pues, bueno, perdonad porque yo es la primera sesión que he podido estar, porque volvía de vacaciones ayer, justo, sí que quería estar, pero bueno. O sea, a mí la analogía de la parte de conducción autónoma sí que la veo buena en el sentido de que es totalmente independiente, digamos, que una vez el sistema se programa, solo depende de inputs, podríamos decir que no son humanos, de alguna forma, pero también lo que veo un poco diferente es que la parte de conducción autónoma, pues para que funcione, al final se tienen que entrenar los modelos de inteligencia artificial con un volumen de datos bestial, digamos, y sí que por lo menos los sistemas que conozco yo en el mundo cripto, pues no siguen un poco esa forma de desarrollo, ¿no? Es un poco más prueba y error. Y cuando hay un protocolo que tiene un fallo grande, pues básicamente se genera un fork, se mejora ese algoritmo, se lanza otro contrato para generar esa red y en base a eso pues se van optimizando estos procesos de evolución de sistemas. Pero bueno, la analogía en sí que me gusta en el sentido de cómo se conceptualiza el sistema final, ¿no? Que se pretende construir. O sea, esa parte sí que estoy bastante de acuerdo. Fíjate que hay una frase después que dice: quizá lo más importante de las redes económicas construidas sobre blockchain que son independientes de cualquier persona o institución. Aunque la red no puede ser controlada por una entidad, tampoco puede ser arreglada o reparada por una sola entidad.
esto es una cosa importante realmente. O sea, construimos sistemas y cuando hablamos de que no podemos controlarlos, tampoco podemos repararlos. Esto es un punto. Entonces, claro, tiene que estar diseñada para ser resilientes a un montón de cosas. Y ahí yo creo que hablabas tú, yo creo que, Sergio, y hacías esa comparación muy buena de que muchas de las cosas que hemos aprendido a través de sistemas que hemos creado en general, hablaban del cambio del truque o intercambio, el crédito, son sistemas que han ido evolucionando conforme a la utilización. Se han ido mejorando por esos fallos de diseño o por esas mejoras de diseño. Claro, aquí lo que vamos a intentar realmente, que corresponde al ingeniero de token, es manejar la inteligencia operativa del ecosistema para garantizar que esos incentivos se alineen para mantener el equilibrio. O sea, realmente estamos intentando, y por eso parte de un poco de esta disciplina, es hacer esas simulaciones, no tener que aprender realmente en base al error, ¿no? Que también lo haremos, porque estamos en una. El problema es que estamos con sistemas que luego lo veremos que son también, que dependen de humanos, de cómo van a responder estos humanos. Entonces es muy complicado realmente modelizar todo eso. No sé si queréis ampliar algo a alguien de lo que ha dicho, así que ampliar algo. Eso es lo que, de hecho, estas frases son del artículo que estamos leyendo, ¿eh? Los que se citan. Bueno, a ver, yo creo que un poco lo que ha comentado aquí mi compañero, pues está claro que la teoría es buena. El problema es que cuando lo llevas en la práctica, digamos que estamos lanzando desarrollos que igual no han tenido una suficiente fase de testeo. Entonces, o por lo menos como hay tantos, digamos, desarrollos en paralelo, pues es difícil que todos estén testados de forma correcta cuando se lanzan. Entonces, al final, pues cada día pues hay algún problema, algo que se ha comportado de manera incorrecta, porque puede ser tanto un problema de programación como un problema en el propio diseño, ¿no? En el propio, digamos, diseño de la ingeniería de tokens, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto ofrece muchas posibilidades, pero que nos queda un recorrido hasta tener algo 100% fiable. De hecho, si te das cuenta, Miguel, están apareciendo patrones de diseño y estamos viendo, por ejemplo, como liquidity mining. O sea, vemos un montón de patrones que han funcionado quizá un poco en esa experimentación y han visto y se han ido copiando. Y también es cierto que fíjate que el sistema también, como estamos en un sistema o una arquitectura de propiedad intelectual, diría yo que sin propiedad intelectual, realmente, o sea, sin propiedad intelectual privada o no, sin propiedad intelectual, pues realmente todo el mundo aprende esos patrones y va corrigiendo esos patrones. Al final, muchas veces cuando se habla de que hay competidores de Ethereum y se habla de que hay competidores de ciertos sistemas, creo que al final toda esa competición hace más resiliente todo, ¿no? Porque al final exploran nuevas posibilidades, nuevos consensos, nuevas formas de hacer liquidity mining y son experimentos que van pasando, ¿no? Y van poco a poco mejorando toda esta experimentación. Aunque yo creo que todavía no hay mucho modelización todavía, que es un poco lo que yo creo que trata un poco de abordar un poco sobre todo intentar ir entendiendo esos patrones que emergen, que surgen un poco o que se resultan exitosos un poco por toda esa experimentación, pero que muchas veces no han sido modelizados, muchas veces no se entiende muy bien por qué funcionan. Claro, yo lo que creo es que al final, a ver, igual que has puesto el ejemplo de un vehículo autónomo, ¿no? Pues digamos que todo el mundo tiene más o menos claro que para que los vehículos autónomos lleguen a ser una realidad, digamos, común, es decir, para que si todos los vehículos estén por la calle y sean autónomos, pues va a ser necesario que pase mucho tiempo, que es lo que nos va a dar datos, información, asistencia a errores, etcétera, etcétera. Y aquí estamos un poco en un punto intermedio entre un desarrollo de software, ¿no? Normal y corriente, en el que, pues oye, te dicen, oye, hay un problema de seguridad en tal cosa y te han cambiado la contraseña o te han, yo qué sé, imagínate, las fotos de tal persona estaban accesibles a la gente, ¿no? ¿Vale? Y el coche autónomo, que es algo crítico, ¿no? Porque al final hay una persona que se moriría si ahí tiene un accidente y aquí estamos jugando en un terreno intermedio porque al final no estás jugando ni con información, digamos, que sea más o menos sensible, pero que a veces puede ser intrascendente, ni tampoco la vida, estás jugando con el dinero de las personas. Entonces, claro,
digamos que esas fases de testeo que se están llevando en muchos casos en producción, pues son críticas porque estás jugando con dinero, realmente. Bueno, aquí ya los proyectos tienen más capital detrás de ellos. De hecho, fíjate que hay patrones de todo tipo y ahora que viene el merge, ¿no? Y va a haber, por ejemplo, y claro, una de las hipótesis que tenemos es que no es que esté diseñado, pero realmente fíjate, hay mucho research por parte de la Ethereum Foundation un poco de todos los incentivos que supone de alguna manera el merge. O sea, si se hacía antes, si se ponía una fecha específica, porque realmente hay un montón de oportunidades de arbitraje, de oportunidades de que se van a hacer. Y ahora, por ejemplo, surge que ahora la bomba esta de dificultad también se ponía un poco para intentar, de alguna manera, intentar mitigar la posibilidad de que hubiera un fork o que el fork continuara, ¿no? Claro, ¿qué creéis que tenemos? ¿Qué creéis que tenemos más parecido a lo que fuese el merge que hayamos visto en el mundo espacio cripto? Yo lo pensaba ahí, probablemente lo más cercano sea el merge de Bitcoin Cash, que no sé si lo visteis. Claro, eran redes sin ningún tipo de aplicaciones por encima. Pero realmente llevo un montón de temas de diseño y temas de cómo se hizo el fork, incluso también, o sea, hay cosas interesantes ahí de extraer un poco también para esta nueva parte. Pero bueno, en cualquier caso, era un poco por reflexionar un poco bueno, sobre todo lo que es el diseño un poco de estos sistemas, ¿no? Incluso Ethereum a la hora, por ejemplo, de hacer un merge tiene que tener una cantidad de modelizaciones de qué puede hacer la gente, si la gente va a stackear o va a esperar a stackear después. Bueno, aquí hay un montón de cosas que realmente son complicadas de modelizar. Bueno, vamos avanzando un poquito si queréis en la parte de... No sé si quiere alguien avanzar algo, pero bueno, aquí la primera parte del artículo venía a decir un poco que bueno, que estamos realmente al final en sistemas, en proyectos realmente donde hay un montón de ingeniería para intentar de alguna manera que estos sistemas que son autónomos sean resilientes e intentemos modelizarlos de alguna forma, ¿vale? Y por eso realmente aquí tenemos que utilizar de alguna manera un espacio de alguna manera más desde un punto de vista de ingeniería, ¿vale? Y aquí no sé, he visto que ponían un poco todo lo que incluía un poco toda esta ingeniería, los talentos o las capacidades que teníamos que tener, ¿vale? Entonces, bueno, esto es uno pequeño, eso es uno que había. Luego, el siguiente parte venía a reflexionar de por qué lo llamamos ingeniería. Que esto es una buena reflexión, la verdad. ¿Por qué creéis que esto, o qué diferencia entre ingeniería, o de dónde creéis que viene el concepto de ingeniería? Los que sois ingenieros, ¿qué implica, cuál es la diferencia entre un ingeniero, o por qué se llama algo una ingeniería, o algo que no es una ingeniería? O sea, si queréis. Sí, Bueno, hablar, si me habláis mucho, mejor, porque la idea es que intentemos sacar un poco conclusiones generales. a ver, yo voy a hablar un poco de mi disciplina, digamos, que es ingeniería, pero es ingeniería del software. Entonces, a mí una definición que me gusta mucho, por ejemplo, cuando se diferencia entre programación y ingeniería del software, pues programación, por ejemplo, yo lo entiendo como resolver un determinado problema, ¿no? A ti te dan un problema, tú haces el programa y resuelves ese problema. Ingeniería del software es mantener ese programa a lo largo del tiempo, ¿no? Que esté, digamos, accesible, que si hay un fallo se corrija, que si entran nuevos desarrolladores, pues que todo funcione, que no tenga deuda técnica a la hora de añadir nuevas funcionalidades. Entonces, yo aquí también, enlazando un poco con lo que comentábamos antes, a mí esta disciplina nueva, digamos, de ingeniería de token, a mí me recuerda un poco a
a cómo funciona, por ejemplo, la ingeniería aeroespacial, ¿no? Al final son proyectos que mueven muchísimo dinero, o sea, incluso casi más que el tema de los coches autónomos. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que generar un proyecto, bueno, a la hora de hacer el proyecto, por ejemplo, en tokens, yo creo que no es tan caro el desarrollo, pero sí que es verdad que luego un fallo en el proyecto sí que puede ser muy, muy caro, por decirlo de alguna forma, dependiendo del dinero que haya, perdón, que el dinero que haya bloqueado. Y también en el sentido de que cuando tú, por ejemplo, lanzas pues, un cohete o un transbordador, pues la capacidad de depuración que tienes o de resolver errores, pues muchas veces es nula, ¿no? Entonces, sí que necesitas antes un entorno previo de simulaciones, de pruebas, de un poco lo que comentaba Jesús, de pues, sistemas dinámicos, ¿no? Modelación típica de ingeniería. Entonces, para mí, sobre todo, la ingeniería lo que implica es ese proceso de cambio en el tiempo y sobre todo, prever, digamos, ese mantenimiento del sistema. Totalmente, un poco por definir la definición, ingeniería es el uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras, entes, puentes, caminos, vehículos. O sea, fijaros que estamos hablando, realmente si pensamos lo que es realmente un sistema, cripto es una especie, efectivamente, de sistema, ¿no? En ese sentido. Dice, aprovecha el cúmulo de conocimientos tecnológicos para innovación, invención, desarrollo, mejora de técnicas. Tiene aquí una parte también de, como decías tú, de mantenimiento para satisfacer las necesidades y resolver problemas técnicos, tanto de las personas como de la sociedad. La ingeniería es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico. Esto es realmente importante. Y al final también hay otra parte muy importante, dice el término ingeniería viene de, bueno, la primera vez que se hace ingeniero son de estos que construyen las máquinas estas de asedio medievales, que son los primeros a los que se llama ingeniero o constructores de máquinas militares, y luego ya pues se extiende un poco a todo lo demás, ¿no? Y una de las cosas que también hablan de la ingeniería es la responsabilidad de producir diseños que desarrollen como el proyecto y que no ocasionen daños inesperados. Y es verdad que una de las cosas que habla mucho esta disciplina es que podemos crear sistemas que nos lleven a tener incentivos perversos. Y eso es importante. De hecho, en la primera charla hablan de sistemas de alguna manera que incentivan hacer. El objetivo de la charla era, el objetivo de la máquina era hacer bolis o hacer lapiceros. Y claro, al final la conclusión a la que llevaba la máquina después de optimizar todo eso es que había que matar a los humanos, porque realmente los humanos podían llegar a parar ese proceso de crear lápices y realmente los humanos eran una buena fuente también para crear esos lápices. Entonces, al final, llevaba un poco esa parte. Entonces, bueno, es verdad que no sé si este tipo de sistemas al final van a ser sistemas que van a intermediar en actividad, van a ser cosas que van a intermediar en un montón de actividades nuestras. Y creo que aquí también un poco lo que el artículo viene también a destacar es que tenemos que tener también ese punto de responsabilidad desde el punto de vista del ingenio, ¿no? Para que, digamos, sean resilientes y también entiendan un poco el impacto que puede tener. No sé si como habéis visto un poco esta parte que hablan en el artículo. No se te oye, Jesús. Estás muteado, Jesús. Ay, perdón, sí. No, lo que hablaba del artículo aquí, poco por irlo desarrollando, voy a dejarlo por aquí dentro del chat. A ver, 2 segundos. Voy a dejarlo aquí por si queréis echarle un vistazo, los que no lo tengáis disponible. Habla un poco eso de ingeniería para empezar y luego habla también un poco de la parte esta, pues eso, de tener un poquito de responsabilidad sobre esos diseños, ¿no? Y hablan un poco también aquí de qué es bueno para la humanidad, ¿no? Ahora hacen esta pregunta un poco, también un poco y habla un poco del tema nuclear, para la fisión. Ahora también de cómo un poco, al final los ingenieros tenemos que tener una serie de objetivos y también, pues al final tenemos que tener una implementación de cómo hacer esa máquina, esos objetivos. Y entiendo que, bueno, pues tenemos que también evaluar efectivamente si se están desarrollando de la forma más correcta posible, porque este tipo de sistemas pueden hacer que son incentivos que van a entrar en sistemas con un montón de sociales y pueden hacer que nos comportemos para ganar dinero o para de alguna forma, de una forma que a lo mejor no sea
todo lo saludable que debería ser. No sé si queréis aportar aquí en la parte tanto de ingeniería como en la parte un poco esta de responsabilidad ética. Venga, animaros que si no voy preguntando. Venga, Joaquín, Cruz, que vosotros o Jesús. O Carlos, mira, Carlos, estás aquí. Bueno, yo Jesús, que no soy ingeniero, en la parte de economía sí que lo más cercano que podemos acercarnos a la parte de ingeniería es el estudio muy teórico de lo que es un sistema, ya que es como la previa al sistema económico, muy centrado en el ámbito de conocimiento nuestro. Pero una de las definiciones que yo recuerdo de sistema, pues es que es precisamente por eso entiendo que tiene mucho, o sea, es mucho más pertinente para los ingenieros. El sistema tiene una serie de partes que funcionan con un sentido y que hacen, y que hacen que realmente se consiga un objetivo. Y para eso pues entra ya toda la parte vuestra de optimización y demás. Al final entiendo que aquí la clave es la definición de sistema y todas las implicaciones que tiene el sistema. Y creo precisamente por eso lo que tú decías, ¿no? Tiene que tener unos componentes de funcionamiento, en el ámbito económico, pues además el sistema tiene que ser capaz, que es digamos que es la base que nosotros tenemos, más que de generar beneficio, de ser sostenible y de ser, o sea, el primer objetivo entiendo que debe de ser la supervivencia del propio sistema. Y más allá de eso, pues, no sé. De hecho, había una expresión muy buena en economía que decía, un economista decía, enséñame los incentivos y te mostraré los resultados, ¿no? Claro. Y es cierto que yo creo que al final, bueno, gran parte de lo que hacemos al final muchas veces, que yo creo que los economistas también de alguna manera cada vez hay más estudios, ¿no? O noveles un poco sobre este tipo ¿no? de juegos, de teoría de juegos, ¿no? Y de incentivos que al final hablan un poco sobre, bueno, pensamos que todos somos racionales, pero la realidad es que las hipótesis racionales al final no se cumplen, ¿no? La gente no es especialmente racional en muchos momentos. Yo creo que aquí volvemos a la definición que decíamos en la primera reunión de muchas veces la falta de racionalidad es o porque nos faltan parámetros que creemos no relevantes y despreciamos, o porque introducimos parámetros y sesgamos que no son, o sea, que no son relevantes y los introducimos. Y ahí al final, pues, donde realmente pues, entra lo que tú decías, ¿no? En la teoría de juegos, si todo el mundo siguiera lo que o sea, los parámetros que tiene que seguir, pues todo sería mucho más óptimo, pero la realidad no es así. Igual que en ingeniería, pues hay cosas que se desprecian, como el rozamiento, como hay veces que son despreciables, otras veces son fundamentales. Y ahí digamos que es donde yo entiendo que está la clave de un sistema como este. El encontrar los parámetros y el que sean los parámetros. Yo creo que encontrar los parámetros, hacer un proceso de memorización y luego también tener quizás un poquito de margen de seguridad, ¿no? Esto que muchas veces que cuando se hacen cosas de ingeniería, pues uno pone un poco márgenes, ¿no? Pues el ascensor nunca está al límite, ¿no? De la gente que puede llevar, ¿no? Es que esa es la Incluso. diferencia entre el ingeniero y el matemático. Claro, el matemático no, y muchas veces a nosotros, por ejemplo, en el ámbito económico, en la contabilidad, un céntimo te ha jodido el balance. Y el ingeniero no, el ingeniero al final trabaja con unos márgenes precisamente por esas magnitudes que no se pueden medir, pero que midiéndolas todas al final el resultado es despreciable. Yo entiendo que eso es mucho más práctico porque vosotros tenéis un efecto de aplicación práctica que probablemente es el más práctico de todas las ciencias, ¿no? Al final, en matemáticas no se puede parametrizar algo donde no se cuente todo, porque si no el sistema no cuadra. No sé, ¿queréis intervenir alguno más también? Jesús, Joaquín.
o Alberto. Voy a ir sacando frases de por aquí. Dice, por ejemplo, aquí habla, por ejemplo, claro que si hablamos de la tecnología nuclear, bueno, si vemos desde el punto de vista de cuánta gente ha muerto por ella, pues claramente podríamos decir que quizá no ha sido especialmente buena. También depende, porque hablamos un poco, habla aquí, por ejemplo, de la cantidad dice, por ejemplo, si solo miramos la nuclear fusion de las muertes derivadas de armas nucleares y reactores, pues al final concluimos que ha sido una mala tecnología, ¿no?, para la humanidad. Pero si vemos también, lo vemos desde el punto de vista de reducción del carbono, de tecnologías fósiles y también de la generación bueno, electricidad, al final en un momento está siendo tan importante, en eso sí que ha sido realmente potente. Yo creo que al final, como cualquier tecnología, al final, por eso es tan importante, yo creo, también ver un poco también cuáles son nuestras métricas, ¿no? Porque a veces una de las cosas que dice también aquí es bueno para la humanidad, dice, pero es que es muy complicado establecer, ¿no?, esa forma de valorar un poco, ¿no?, qué es bueno y qué no es bueno, ¿no? Porque, bueno, hay que establecer un poco esos objetivos y no es una pregunta fácil, ¿no? De hecho, también, por ejemplo, en este artículo habla mucho de las aplicaciones de ride sharing, de lo del globo, de turno y toda esta parte, de si realmente, bueno, han sido positivas o negativas, ¿no? Es un debate también interesante, ¿no? Y bueno, al final lo que dice que tenemos que construir sistemas un poco que optimicen un poco todo, pero que no exploten realmente o lleven al humano o lleven a la sociedad a comportamientos no saludables, ¿no? No sé qué pensáis de esta parte. A ver, yo creo que es un tema bastante interesante. Lo que pasa es que lo veo complejo. Al final, claro, todo el tema ético depende mucho bueno, tiene muchos sesgos personales, culturales, sociales. Entonces, claro, cuando estás hablando de sistemas abiertos, interoperables, sin censura, la componente ética yo creo que es, no sé, me parece complicada de modelar, ¿no? Es lo que decías antes, ¿no?, de inteligencia artificial, que al final el objetivo era matar a los humanos, ¿no? La consecuencia lógica entre las dos máquinas, pues yo esto lo veo un poco parecido, ¿no? Porque la ética es un concepto muy, muy humano y en sistemas que son completamente automáticos o autónomos, por decirlo de alguna forma, pues incorporar ese concepto es complicado. Yo estoy totalmente en línea de que la tecnología tiene que ser para mejorar la sociedad y pienso que, por ejemplo, muchas aplicaciones de última generación, sobre todo aplicaciones, redes sociales, etcétera, pues han ido en el sentido contrario casi, ¿no? Porque al final pues han creado un poco zombies de la tecnología, ¿no? Pero bueno, también tienen sus cosas buenas, que es como todo. Y esto estamos hablando de empresas privadas. Cuando estamos hablando además de sistemas autónomos, pues todavía la cosa es como mucho más complicada, ¿no? Pero me parece un debate muy, muy interesante. Fíjate, un tema un poco a colisión un poquito de la actualidad. Claro, los diseños, por ejemplo, de monedas estables han estado optimizados mucho para poder generar o para poder realmente ser muy flexibles ante la demanda de más monedas estables. Pero tenían también, y lo hemos visto luego, asumían unos riesgos en el diseño realmente importantes. Es un buen debate ese, ¿no? O sea, porque realmente podría haber funcionado bien, probablemente ese diseño estalló por un ataque. Habría que entender un poquito, yo creo que realmente estalló un ataque, el sistema podría haber seguido funcionando bien, incluso el de Terra podría haber llegado a un punto donde se hubiera hecho una reserva fraccional, pero la verdad es que al final, tal y como estaba el diseño concebido, tenía tremendamente riesgo y luego era un diseño que en momentos de pánico incentivaba a salir rápido. Es decir,
era un diseño realmente que inevitablemente te llevaba a la única opción posible, que era salirte el primero, salirte cuanto antes. Porque entonces yo creo que es interesante porque luego estos diseños, claro, tienen al final ese tipo de decisiones, ¿no? De hasta qué punto asumes riesgos, hasta qué punto optimizas para que realmente la moneda lo posible crezca al máximo posible y no la limites, sea de alguna manera lo más eficiente en términos de capital. No sé qué pensáis un poquito de esta parte. Yo, continuando un poco lo que decía Sergio, en el ámbito ético es complicado, no solamente cultural, geográficamente, incluso históricamente, ¿no? El plantear un sistema en época esclavista es totalmente diferente al que podemos plantear hoy. El plantear un sistema en África, pues no tiene nada que ver con el de Europa. Yo ahí, quizá por acotar y siguiendo con lo que decía Jesús, quizá un marco universal que tú dices, bueno, ¿en qué nos podemos basar que sea éticamente universal? Pues al final, algo como la Declaración Universal de Derechos Humanos puede tener sentido. Claro, si eso lo intentamos meter dentro del debate de lo que decía Jesús, bueno, y hasta qué punto un sistema puede estar pensado para subsistir, y volvemos al objetivo de la supervivencia como la primera base. ¿Cómo podemos unir una parte ética con un sistema o sea, respetando la Declaración Universal de Derechos Humanos, cómo conseguimos que Terra no se hunda, ¿no? Para intentar encontrar aplicaciones, ¿no? Bueno, pues dentro de los derechos humanos, el respeto a la libertad del otro, el respeto a la... Claro, todo eso lo complicado yo entiendo que es parametrizarlo, pero si tú tomas un marco universal o lo más universal posible y luego aplicas reglas que al final siempre nos van a faltar casos prácticos. O sea, Terra entiendo que cae por un caso que no estaba contemplado. Y por eso al final yo entiendo que toda regla, y ya entramos en ámbitos más jurídicos, quizá tiene que intentar ser lo más universal posible. Y luego el tiempo es el que va acotando las excepciones, que precisamente pues, son las que confirman esas propias reglas. Entonces, yo intentaría ir por el ámbito de los universales. Yo diría que el diseño de Terra, nosotros estuvimos viendo antes y ahora era parte de un curso que hicimos, era un diseño que asumía riesgo. ¿Sabes? Era un diseño que quizá minimizaba ese riesgo, ¿no? Y yo creo que incluso, yo siempre le veía el problema que me parecía muy complicado de parar una crisis de confianza por el diseño tal y como estaba hecho. Que luego es un poco lo que, yo creo que el artículo ese que luego hemos visto, el de las monedas estables, es el que analiza un poco esos diseños. Entonces yo creo que ahí realmente había un fallo de diseño económico. Quizá una optimización excesiva en términos de eficiencia de capital. Prácticamente hay diseños diseño de monedas algorítmicas. Al final vienen a decir, no hace falta nada de capital para generar monedas algorítmicas y asume que, bueno, pues todos confiamos en ellas. Y quizá no dejan o no infravaloran el escenario donde la gente pierde la confianza, ¿no? Y la implicación que tiene perder esa confianza. Y sobre todo la teoría de juegos que ocasiona esa pérdida de confianza. ¿Sabes? Que eso es lo realmente complicado de parar, ¿no? Bueno, vamos si queréis al siguiente artículo ya en la práctica. Bueno, hay cosas interesantes Te quería preguntar, Jesús, si no te importa, antes de que pase, ¿tú crees que Terra, si hubiera estado modelizado intentando, antes que nada, buscar la supervivencia del propio sistema de Terra, hubiera encontrado algún parámetro que hubiera evitado que cayera? Yo creo que Frax tiene un diseño mucho más resiliente. Y básicamente porque Terra, o sea, Frax, por ejemplo, tiene un diseño, y esto es quizás en el que tú te vayas al principio y te vayas al final, tienes una parte del treasury. ¿Vale? Es decir, no hay diferencia. O sea, al final, cuando tú vas a un banco y tratas de sacar el dinero primero, básicamente es porque sacarlo el primero es una mejor opción que sacarlo el último. ¿Vale? Entonces, el diseño, por ejemplo, de Frax no es así. El diseño de Frax
no necesariamente está optimizado para eso. Es verdad que tiene parte de Frax y tiene parte de esa, pero lo que es el Treasury tú tienes una parte de ello. Yo creo que sí que hay partes de diseño que realmente hacían y en monedas algorítmicas puras es que es muy complicado realmente tener esa... O sea, el diseño fuerza mucho a tener, o sea, a gestionar mal o a tener mucho riesgo en esas crisis de confianza. Vale, gracias. Y no, al final mi duda es precisamente esa. No sé si se hubiera intentado evitar eso. Por intentar establecer un modelo donde tenga sentido y que pueda servir para otros casos, ¿no? Al final, en este caso ya... De hecho, fíjate, Cruz, si te das cuenta, yo me acuerdo que lo comentaba hace dos semanas antes, que Terra estaba intentando cambiar el diseño. Y de hecho, la compra de bitcoins iba en esa línea. Iba en la línea de hacer una moneda que ya no fuera 100% algorítmica. Pero no ha habido tiempo. No ha habido tiempo y hubo actores que, claro, si algo es atacable y algo es atacable y encima te da mucha rentabilidad, encima esos niveles, donde la rentabilidad era muy alta, porque a lo mejor atacar el proyecto al principio no tiene tanto sentido, se convierte en sistemas poco resilientes y, bueno, pero lo esperable es que alguien lo ataque, ¿no? Y consiga ese beneficio. Bueno, vamos aquí a la práctica. Hay cosas interesantes también de este artículo. Aquí hablo también un poco de que, bueno, estos sistemas al final muchas veces lo que hacen es intentar optimizar el comportamiento de los humanos, porque no hay que olvidar que al final estos sistemas o estas organizaciones serán competitivas en tanto en cuanto esta coordinación sea más eficiente, ¿vale? Entonces, si yo, al final lo que hace Bitcoin de alguna manera es optimizar la forma de contratar cálculo computacional. Lo hace de una forma tan brillante que al final hace que realmente a día de hoy haya pocas organizaciones que sean capaces de contratar cálculo computacional tan barato, ¿vale? Porque realmente han desarrollado un proceso competitivo en el que cualquiera que tenga una forma de entregar el cálculo computacional más barato, pues se va a comer parte de los beneficios, ¿no?, que está entregando la red por minar. Entonces yo creo que aquí, al final, lo que viene a decir un poco es que quizá a lo mejor el objetivo tiene que ser, más que optimizarnos a todos para ser lo más eficientes posibles, debería ser también eso, pero teniendo en cuenta, a ver la frase si la tengo por acá, tengo por aquí escrita, que la saqué. Dice, this is how we envision token engineering, building out systems, construyendo sistemas que, aparte de optimizar, o sea, más que optimizar el comportamiento humano, trate de proporcionar la mayor grado de libertad y de riqueza, mientras nos evitan situaciones peligrosas, ¿no? O sea que la idea de alguna manera es intentar optimizar un poco en base a los valores. Y fijaros que esto viene a término también de una cosa muy importante, y es que realmente estas redes, aunque son... de hecho, el tercer artículo habla un poco sobre esto, que ya, esto es muy, muy interesante. Habla un poco sobre hasta qué punto estas redes realmente implican una cierta consenso social, ¿vale? Y el cuarto habla un poco de la ética y de la ingeniería en Web 3.0, y claro, habla del hard fork de DAO, ¿no? Y es interesante esta discusión porque, bueno, ha sido una de las cosas más polémicas que se han hecho en Ethereum y realmente, pues había opiniones muy, muy encontradas, ¿no? Entonces, claro, este es un momento donde el sistema, digamos, tiene un defecto, tiene un fallo, y entonces, claro, ese fallo, tal y como está diseñado el sistema, pues si todos estamos de acuerdo en que el código es la ley, pues lo que hay que hacer básicamente es dejar que eso pase y que alguien se pueda aprovechar de algo que en principio no era lo esperado, o que no era algo que
el diseño o que se hubiera explorado el diseño, ¿vale? Y otra gente decía, no, como realmente estamos en sistemas que son sociales, bueno, pues arreglémoslo y volvamos a la versión anterior, ¿no? De alguna forma, claro, esto es una posibilidad que tenemos en los sistemas actuales, es decir, siempre podemos tener el botón ese de desconectar, ¿no? Pero tiene que tener mucho consenso social. De hecho, a día de hoy, Ethereum Classic capitaliza 7 billions. Es decir, mientras que haya gente que está dispuesta a mantener este sistema va a funcionar. Pero realmente estos sistemas también tienen de alguna manera una cierta validación social. De manera que, bueno, pues en este caso venció un poco el arreglar el error y volver a lo anterior, ¿no? Pero sería, como digamos, la última forma de arreglar quizás diseños erróneos. No sé qué pensáis un poco sobre el hard fork de The DAO, que fue uno de los más polémicos. De hecho, siempre que se critica mucho a Ethereum, se le critica un poco porque no es un sistema en el que puedas confiar, que te pueden cambiar las reglas, ¿no? No sé si... Yo creo que esto no es tanto así. Es verdad que en esos momentos fue más fácil la coordinación social de lo que quizá hubiera sido en estos momentos, pero también es verdad que yo creo que Bitcoin, cada fork que hay, es un caso de coordinación social, porque al final, bueno, pues todo el mundo acuerda cambiar algo. Para que son como digamos, tan amplios los consensos que prácticamente parece que no ha habido que tomar una decisión o no ha habido una votación, pero la realidad es que eso pasa. No sé qué pensáis un poco en esta parte. Pues yo curiosamente hace un par de días he estado con Ethereum Classic interactuando con 3 aplicaciones que tiene en DeFi. No sé si lo habéis visto, que tiene 2 o 3 aplicaciones para hacer swap, tiene unas monedas ahí muy básicas y la verdad es que iba como un tiro con el gas a 1 y tal. Que dices, madre mía, yo no sabía que esto funcionaba. Y me llamó la atención y ha sido a raíz de eso, de que como va a salir el nuevo, vamos, el ETHW, pues digo, y pasará, me imagino, algo similar. Así que, pero bueno, tiene una capitalización muy pequeña, la DeFi de... Bueno, pequeña no, yo no diría que tan pequeña, ¿eh? Tiene $500,000, el DeFi. El DeFi, porque lo que es la red, creo que vamos a verlo un poco para recobrar. Míralo en DeFi y ver las aplicaciones. Está en el puesto 110 o algo así. A ver, Ethereum Classic. ETC. Sí, está. Capitaliza 7 billions. Y bueno, he visto que Tron ha superado también a BNB, que también es otra de las redes que están teniendo ahora un resurgimiento y que no son especialmente descentralizadas. En ese sentido, bueno, o lo son de una forma con un control. Pero bueno, no sé qué pensáis un poco para ir a reflexionar un poco de DAO. No sé si conocéis un poco lo que pasó en DAO, os lo he explicado brevemente, pero no sé qué pensáis en ese punto, ¿en qué parte del punto estaríais? Bueno, ¿apoyaríais que la red siguiera con lo mismo y con ese hack o apoyaríais un fork? Yo creo... Bueno, perdón. No, vamos, el de DAO tampoco sé exactamente la cantidad de millones que se robaron o cómo fue exactamente. En ese momento era muy grande, o sea, la cantidad era realmente relevante para lo que era el sistema, o sea, realmente dejaba una red muy distorsionada por este gran robo. Podría pasar, imaginaos que a Ethereum se descubre un FAQ y un bug y de repente algo pasa así. Entonces, claro, en ese momento, ¿cuál sería vuestra opinión? Porque eso realmente hubo mucha gente que no quería cambiar y se pudo optar por no cambiar. Y de hecho, yo creo que el liderazgo de Vitalik quizá forzó un poco ese fork. Hombre, yo lo veo positivo en esto que estamos hablando de que hay que proteger a las personas, pero claro, ya pierdes la descentralización, ya no es descentralizado. Y pierdes la descentralización y puedes caer en como si dijéramos, que las masas sean las que dominen las cosas. Es decir, al final a veces tenemos instituciones porque las masas, como digamos, las mayorías son las que a veces se imponen contra las minorías. Y eso es un peligro importante realmente, porque si toda la sociedad nuestra estuviera dirigida por mayorías, estaríamos muy continuamente explotando a minorías que no tendrían capacidad de votar, ¿no? Tiene que haber unas reglas por encima que de alguna manera
protejan a nuestras minorías. Entonces, bueno, es una reflexión teórica desde un punto de vista teórico es interesante porque realmente esas reglas que no cambian son las que protegen a veces esas minorías. Y no solamente eso, generas un precedente en el que a partir de ese momento, cuándo sí y cuándo no. Porque, claro, al ser un problema estructural que afecta a muchísimos usuarios, decides que sí, pero igual 3 meses después ocurre un problema menos estructural que afecta a menos usuarios y decides que no. Entonces, ¿quién marca esa barrera? ¿Por qué en unos casos sí, en unos casos no? Es complicado, es complicado. Yo creo que siguiendo los sistemas jurídicos, ¿no? El aforismo latino famoso de el hecho precede al derecho. O sea, tú no puedes legislar algo, no puedes tener en cuenta algo que no ha sucedido. Entonces, tú legislas y tú estableces una regla jurídica del tipo que sea por un hecho que ha acontecido. Ahora, lo que yo sí que estoy un poco en contra es de que una vez que se ha establecido una regla, se cambia a mitad del juego, ¿no? Que es lo que se llama la retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley debe de hacerse cuando se legisla en casos muy concretos, con justificaciones muy, muy estudiadas y muy meditadas. Entonces, claro, el cambiar la regla no es que crea que es bueno, es que es necesario, ¿no? Porque la evolución nos lleva a tener que cambiar la regla. Lo que yo sí que cuidaría mucho es el ámbito de la retroactividad. O sea, esa regla nueva sirve para lo que ha pasado ya con otra regla. Ahí es donde está el peligro. No, y aquí pasa otra cosa que quizá a lo mejor por eso los valores, tenemos que a lo mejor consensuar los valores, ¿no? Porque puede ser que luego la implementación no sea fidedignamente esos valores. Es decir, también es importante ese tema. O sea, a lo mejor, oye, sí, es que todos queríamos esto y habíamos abordado esto, incluso esas minorías, pero ha llegado un punto donde realmente no se han cumplido esos valores. O sea, no hemos seguido esos valores porque la implementación, bueno, pues al final tenía un error, ¿no? No sé cómo lo veis esto. Bueno, digamos que eso entra dentro del ámbito de lo universal, ¿no? Intentar buscar lo universal y las cláusulas residuales que sean las que puedan establecer esas diferencias, ese ámbito que no hemos tenido en cuenta, y ahí es donde se va aplicando. O sea, yo entiendo que las reglas universales nunca, o sea, son fácilmente entendibles, y luego al final lo que el tiempo te va poniendo sobre la mesa es cómo trabajar las excepciones. Y ahí es donde pues tiene sentido ir aplicando según las circunstancias te van marcando. Pero como dice Jesús, pues al final lo universal siempre suele estar ahí y al final suele ser bastante aceptado y suele ser incluso bastante resistente al tiempo, ¿no? Porque hay cosas que desde Roma, de derecho romano, no han cambiado. Y luego otras pues que van evolucionando. Yo fíjate que creo que el valor un poco de estos sistemas es la credibilidad, o sea, la neutralidad creíble. Es decir, yo creo que en tanto en cuanto no estemos en sistemas que todos nos podamos fiar, creamos una propiedad intelectual, una propiedad privada creíble, que no pueda venir cualquiera y de repente decir, oye, esto te lo quito. Al final, en el fondo de DAO Hack es un ataque contra la propiedad privada digital. De alguna forma, porque hemos cambiado las reglas, ¿no? Es verdad que lo cogió ilegítimamente. Bueno, no ilegítimamente, porque lo cogió según las reglas del país, que en ese momento permitían hacer ese robo. Es decir, no infringió las reglas, pero encontró una forma de utilizar las reglas de alguna manera que no eran esperables, ¿no? Y entonces en ese momento entra todo y la propiedad privada digital de alguna manera se revierte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso creo que a veces estas cosas son importantes y tenemos que entender dónde estamos, en qué sistemas estamos y también qué sistemas construimos. Y luego también, creo también que esto nos da un poco pie a decir, oye, si tenemos sistemas, a lo mejor puede haber sistemas muy competitivos que sí que optimicen todos y que desde un punto de vista algoritmista ganen, pero si todos nos lo apoyamos y apoyamos sistemas que tengan valores, a lo mejor esos sistemas no acaban
Pero es muy complicado porque, claro, cuando un sistema es más competitivo es muy complicado que los incentivos no te lleven a apoyarlo. Entiendo que la dificultad es encontrar el consenso universal, porque al final, y luego el sistema es de suma cero, el sistema es, todo depende también mucho de cómo lo plantees. Un sistema de suma cero donde uno gana y otro pierde, encontrar un consenso es mucho más complicado que un sistema que trabaja más en el win-win, ¿no? Si queréis opinar, los que no habéis hablado tanto, opinar alguna cosa. Bueno, esas son un poco las cosas que en ingeniería de tokens se tratan un poco un poco de estudiar, ¿no? Y de crear patrones, de crear... Porque al final todo este tipo de cosas, por ejemplo, muchos de los patrones que se han creado, el DeFi Summer se explica desde diseños de ingeniería de tokens, sistemas realmente que crean valor o que optimizan la creación de valor, ¿vale? Es verdad que luego hemos visto que esos sistemas quizás en algunos casos llegaban a tener a generar mucho, como si dijéramos, mucho mercenario, ¿no? Eso nos hemos dado cuenta luego que creaba mucho mercenario en lugar de crear valor, o creaba valor de muy corto plazo para el proyecto, ¿no? Y hemos empezado a optimizar esas cosas. Pero bueno, realmente al final ahí es donde va a haber un poco, donde se va. Y yo creo que es muy complejo, yo a veces creo que es muy complicado que triunfen sistemas que no sean neutrales con una neutralidad creíble, ¿no? Porque si no estaríamos en una base de datos, estamos en el Facebook de turno, o estamos en cualquier empresa privada de turno, o una oligarquía, o un tecnopolio. Hablan de tecnocracia también, que entramos en modelos sociales de coordinación social dirigidos por tecnócratas o tecnológicamente dirigidos. Es un concepto interesante en el artículo, en el que decía que a lo mejor, en lugar de estar definidos por decisiones donde todos votamos, vamos a estar decididos por sistemas de tecnología, ¿no? No sé qué opináis de esta parte ya para acabar un poco las últimas reflexiones, por no hacerlo tampoco mucho más largo. A ver, yo sí que quería opinar. La pregunta que has hecho antes de la DAO me parece muy interesante. Y creo que también el contexto de cuando pasó es muy importante, ¿no? Porque también, o sea, la DAO al final se hizo un poco para obtener financiación para desarrollar todo el proyecto de Ethereum, ¿no? En teoría, todos los tokens, o sea, todo el Ether que se sacaba era para la fundación y luego la fundación con eso desarrollaba el protocolo. Entonces, claro, aquí tenemos, por un lado, el tema de la descentralización, que para mí la descentralización por sí no es un medio, o sea, no es un fin, perdón, o sea, la descentralización es muy buena, por ejemplo, para crear sistemas resistentes a censura. Pero si tienes un sistema, por ejemplo, que no tiene utilidad y que no se desarrolla, que podía haber sido el caso de Ethereum, por ejemplo, en mi opinión, si no se hubiera revertido ese hack, pues a lo mejor se hubiera quedado una red completamente, no sé, pues con bajo desarrollo o sin la comunidad de desarrolladores que tiene hoy en día. Esto no lo sé porque es una hipótesis, ¿vale? Pero es un punto de vista. Entonces, claro, sí que es verdad que a lo mejor si pasara ahora sería un escenario completamente distinto, ¿no? O sea, la pregunta podría ser si en Terra pudieran haber hecho un fork y realmente pudieran haber solucionado lo que pasó, lo hubieran hecho. Bueno, pues probablemente a lo mejor con ese volumen, pues sí que es verdad que el concepto de neutralidad de la red hubiera cambiado bastante, ¿no? Ya no sería tan neutral. Pero bueno, es una pregunta bastante interesante porque ahora, pues básicamente se ha quedado en una red sin utilidad. Bueno, falta ver un poco cómo evoluciona, pero yo creo que ya pues se ha perdido un poco la confianza, ¿no? en ese protocolo. Entonces yo creo que la DAO pues es un escenario muy interesante, yo creo, porque tiene esas dos partes, ¿no? Estás renunciando a descentralización porque realmente estás cambiando las reglas que tú mismo has dicho que no se iban a cambiar, pero por otro lado, si no las cambias, hay un porcentaje muy alto de que el sistema se vaya a pique. Y también estás en un momento muy inicial, ¿vale? Esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo en mi opinión creo que es una buena decisión. Creo que si no se hubiera tomado esa decisión, hoy en día no tendríamos un sistema como Ethereum, tal cual es, ¿vale? Entonces,
bueno, en base a lo que ha pasado creo que es una buena decisión, pero en base a digamos, descentralización maximalista, podríamos llamar, pues lógicamente no es la decisión correcta desde esa óptica, ¿no? Pero bueno, ya digo que yo veo ese concepto más como un medio, como una herramienta para conseguir un objetivo que, en mi opinión, es resistencia a censura o lo que comentabas tú, ¿no? Que es una parte neutral creíble, pero claro, si esa parte neutral no tiene un volumen, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces ahora ya estamos con un punto de volumen, que es como creo que también estaba Terra, lo que pasa es que explotó, pero si ya se alcanza ese volumen, cambiar esa neutralidad es cuando ya realmente vas a un sistema más centralizado, ¿no? Que a lo mejor sí que o sea, se pierde esa parte de confianza en la neutralidad, por decirlo de alguna forma. Muy buen comentario. De hecho, una de las ideas se podía haber revertido Terra. Eso es una buena pregunta. El problema es que tenía activos ya que no son revertibles. Tú no puedes ya revertir lo que han quitado el treasury de BTC y ETH, entonces ya ahí no tenías tan fácil. Pero bueno, si hubiera sido algorítmica, a lo mejor se podía revertir. Oye, volvemos todos a la versión de. Claro, o sea que pasan tantas cosas ya más complicado realmente. Pero fíjate, lo que hubiera sido revertir ahora en el punto en el que estamos, llevar a un día antes Ethereum. Es que con la complejidad que tenemos ahora mismo, ya en ese momento era duro, ¿eh? Ahora las conclusiones, o sea, es realmente complicado, pero eso es un escenario que podría pasar. O sea, si un escenario catastrófico probablemente sería la mejor solución. En un escenario catastrófico de que Ethereum mañana se va a la mierda, probablemente sería la mejor solución revertir. Pero tendría que ser un escenario tremendamente catastrófico. Pero eso podría pasar. De hecho, en Ethereum en el Merge podría pasar. Bueno, Sí, señores, yo creo que es o sea, uno de los puntos más probables dentro de la baja. Yo pienso que no hay mucha probabilidad, pero si hay un momento en el que puede pasar, creo que es ese. totalmente. Bueno, si queréis poder apuntar algo más y ya para dejarla así, muchas gracias a todos los que habéis venido y nada, espero que esto, bueno, nos permita un poco. Las dos siguientes charlas que vienen son muy, muy buenas, los artículos, o sea que ahí que los he puesto bien para un poco para que lo sepáis. Y yo creo que si de todos le sacamos jugo, siempre es más entretenido que todos hayamos leído previamente. Y mira, os voy a contar un poquito las que vienen a después. Son la de la sostenibilidad de Web 3.0 y luego Crypto Network as Capital. Este es muy, muy bueno. Acabamos con un gran artículo y este es un artículo realmente potente. Están los dos traducidos a español. Pues nada, no sé si queréis aportar algo más y ya cerramos. Un poco todos los que habéis hablado, quizás un poquito menos, vuestro feedback para que podamos ir mejorando las sesiones. Hola, soy Jesús. Sí, Hola, sí, ¿me te oís? oímos. Hola. No, bueno, yo estoy más escuchando que nada, porque siempre, bueno, para aprender un poco de todos vosotros. Y bueno, para mí me parecen súper interesantes estas charlas, todo el tema de ingeniería de token y todo esto me parece súper interesante, ¿no? Porque para mí es como el motor esencial de este mundo, ¿no? Pero bueno, felicitaros y nada, intentaré seguiros lo máximo. Muchas gracias, Jesús, por las palabras. Pues nada, no sé, Joaquín, Alberto, Miguel, Pedro, ¿os queréis debido? Bueno. Pues nada, señores, el siguiente lunes nos vemos. Yo no sé si estaré volando al final. Es el lunes, porque creo que tengo que ir a Denver, pero bueno, veré un poquito cómo lo organizo. Si no estoy yo, estará Alberto o alguien y intentaré lo posible. O sea, que no sé dónde me pilla exactamente. Pero vamos, voy justo a un evento de Metacartel que hacen un encuentro.